Bendecido día, mis queridas guerreras, que nuestro Dios nos continúe bendiciendo. En continuidad con el capítulo 21 de Levítico, tenemos el capítulo 21 y dice santidad de los sacerdotes. La ley de la pureza personal de los sacerdotes, la intención original de Dios había sido que toda la nación fuese un reino de sacerdotes. En Éxodo 19, 5 y 6, ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Linda palabra del Señor que dice que nosotros seremos su especial tesoro sobre todos los pueblos. Ese es un privilegio tan grande que Dios nos da, el ser llamados hijos de Dios. Habla a los sacerdotes hijos de Aarón. Los sacerdotes descendían de una familia particular de la tribu de Leví. La familia de Aarón, los sacerdotes, debido a su especial responsabilidad para representar a Dios delante del pueblo y al pueblo delante de Dios, tenía un llamado especial hacia la santidad y a la pureza por medio de rituales. B. No contaminarse por un muerto en sus pueblos. La prohibición en cuanto a los cuerpos no se trata solamente de tocar un cuerpo muerto o el caminar sobre una tumba o el tocar una tumba. C. Mas por sus parientes cercanos, un sacerdote podía participar en los ritos de velorio para un familiar cercano, pero para nadie más. Aquí hay un pequeño bosquejo. Primero, prevención de la contaminación del sacerdocio y por el parentesco y las amistades. 2. Descalificaciones para la función sacerdotal. Como primer punto tenemos prevención de la contaminación del sacerdocio o por el parentesco y las amistades. En esta sección, Moisés debía dirigirse a los sacerdotes. La muerte era y es el castigo por el pecado. Miren, la palabra de Dios la leemos en nombre del Padre, del Hijo y de la unción de su Santo Espíritu, y dice en los versos del 1 al 3. Jehová dijo a Moisés: habla a los sacerdotes hijos de Aarón y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, a no ser por un pariente cercano, por su madre, o por su padre, o por su hijo, o por su hermano, o por su hermana virgen, a él cercana, por una virgen a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella puede contaminarse. Mire, aquí habla que aquí está especificando por quién podía estar ahí, sea por un pariente cercano, que sea madre o padre, por un hermano o por una hermana, pero siempre y cuando la hermana tenía que ser virgen, no tenía que tener marido y mucho menos de haber tenido relaciones sexuales, porque si no por ella el sacerdote se iba a contaminar. En esta sección, Moisés debía dirigirse a los sacerdotes. La muerte era y es el castigo por el pecado. La idea era que ellos no debían de hacerse impuros con el pecado. El contacto físico con un cadáver traía contaminación. El sacerdote solo se le permitía hacerse impuro por sus parientes cercanos, incluidos aquí a los que eran relaciones sanguíneas o por naturaleza próxima al sacerdote. Se le autorizaba
a expresar sus sentimientos y condolencias y dolor como un sacerdote de Dios. Debía ser figura de Jesús, que un día lloraría ante la tumba de su amigo Lázaro y que puede compadecerse de nuestras debilidades. Sin embargo, no se les permitía contaminarse teniendo contacto físico. Mire, aquí deja claramente lo que dice que un sacerdote podía acercarse siempre y cuando sea madre, padre, hermano, hermana, que aquella hermana no haya tenido relaciones sexuales, mucho menos que tenga marido. El que dice que, y el ejemplo que da es que Dios sí se acercó cuando Lázaro murió, su amigo Lázaro, y él lloró y se acercó a la tumba. Pero aquel sacerdote no podía contaminarse. Aquel sacerdote dice que no tenía que tener contacto físico. Dice, el cargo que ocupaba el sacerdote le exigía ser santo, ser libre, no tener este contacto, no estar contaminado. Vemos en los versos del 4 al 6 que dice, no se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose impuro. No harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán incisiones. Santos serán para su Dios, y no profanarán el nombre de su Dios, porque ofrecen las ofrendas quemadas para Jehová y el pan de su Dios, por tanto serán santos. Una separación más estricta que a una persona común del pueblo. Era una separación más estricta para los sacerdotes que a una separación más estricta que a una persona común del pueblo. Esto era algo que hacían los paganos como un gesto de duelo por los muertos. El sacerdote no debía participar de estas prácticas paganas que lo rodean o que lo rodeaban en ese tiempo. La posición de ellos como representantes de Dios requería dignidad y moderación. Lo mismo se aplicaba hoy a los representantes de Dios en la iglesia. Podemos ver en Tito, capítulo 1, versos 7 y 8, dice que es necesario que el obispo sea irreprochable como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no amigo de contiendas, no codicioso de ganancias deshonestas. Debe ser hospedador, amante de lo bueno, sabio, justo, santo, dueño de sí mismo. Miren estas cualidades que debía de tener el obispo, que tenía que ser irreprochable como administrador de Dios, porque el sacerdote en ese tiempo era el que llevaba las ofrendas y sacrificios ante la presencia de Dios, y tenía que ser sin mancha, sin contaminación. Hablando de uno de ellos como administrador de Dios, tiene que llevar una vida recta, no obstinado, ni mal genio, no dado a la bebida, ni amigo de peleas, no ser deshonesto, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, consagrado a Dios y disciplinado, ante todo disciplinado. En los versos 7 y 8, con una mujer ramera o infame no se casarán, ni con una mujer repudiada por su marido, porque el sacerdote está consagrado a su Dios. Por tanto, las santificarás, pues el pan de tu Dios ofrece santo será para ti, porque santo soy yo, Jehová, el que os santifico.
Esto se refería a su vida personal, a la vida del sacerdote, personal y privada. Y en esta también, debido a su cargo, tenía que revelar la santidad de Dios. No tenía que casarse con una prostituta, ni violada, que tuvieran o que fueran divorciadas. La razón dada era que estaba sirviendo a Dios, ofreciendo el alimento de Dios. El sacerdote era símbolo de Cristo, representaba a Cristo. Representaba a Cristo. Dice el 9, la hija del sacerdote, si comienza a prostituirse a su padre, deshonra, quemada será al fuego. Dice, ¿por qué? Dice que, miren el 9, la hija del sacerdote, si comienza a prostituirse, miren las consecuencias, a su padre deshonra, y que ella sería quemada a fuego, al fuego. La posición de su padre resistiría el más severo de los castigos si deshonraba el cargo de su padre. Miren, podemos hacer una similitud. Y ya vemos que no estamos en el tiempo de la ley, estamos en el tiempo de la gracia. Que Dios nos ayude. En este caso, si podíamos ver que si un hijo, su papá era pastor, eso le perjudicaría, porque dice que nosotros tenemos nube de testigos. ¿En qué forma? Que al criticar enseguida, miren, y es hija del pastor, y miren cómo toma, mira cómo se viste, mira lo que hace, y tantas cosas, enseguida las críticas. Y en ese tiempo era severo el castigo, que deshonraban el cargo de su padre. ¿Y cómo lo pagaban ellos? Quemándola, dice. Dicen que quemándola, quemada será al fuego, dice. Que Dios nos ayude. Estamos bajo la gracia. Y ahora dice que en ese tiempo, hermanos, acuérdense que decían ojo por ojo y diente por diente. Ahora bajo la gracia. Ahora tal vez no te pueden matar enseguida, pero dice que uno se está condenando, porque dice que aún ya en el pensamiento uno ya está pecando. Que Dios tenga misericordia. Vemos en los versos del 10 al 12. Del 10 al 15 leámoslo. El sumo sacerdote entre los hermanos, sobre cuya cabeza fue derramada el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar la vestidura, no descubrirá su cabeza ni rasgará su vestido, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará. No saldrá del santuario ni profanará el santuario de su Dios, porque tiene sobre su Dios, porque tiene sobre él la consagración del aceite de la unción de su Dios, yo Jehová. Tomará su esposa a una mujer virgen, no tomará viuda ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino que tomará de su pueblo una virgen por mujer, para que no profane su descendencia entre su pueblo, porque yo Jehová soy el que lo santifico. Dice, esta es la primera mención del sumo sacerdote como sacerdote ungido por Dios. Debía permanecer separado para el Señor. Tenía que utilizar la corona en la cual estaban inscritas las palabras santidad al Señor. Santidad al Señor. Miren, queridas hermanas, santidad. Tenía que utilizar la corona en la cual estaban inscritas las palabras santidad. Santidad al Señor, como un recordatorio continuo de quién era, a quién pertenecía y a quién servía. El sumo sacerdote tampoco podría asistir al funeral de sus padres, porque el aceite de la unción había sido derramado sobre él. En el caso del Señor Jesucristo,
El aceite de la unción había sido derramado sobre él que había venido a cumplir la voluntad de su Padre. Refiriéndose al sacerdote, también su esposa debía estar a la altura de su posición en el santo oficio del sacerdocio. Vemos aquí con quienes no podían casarse. En los versos del 16 al 21, Jehová habló a Moisés y le dijo: habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes que tenga algún defecto se acercará a lo largo de las generaciones para ofrecer el pan de su Dios. Ningún hombre en el cual haya defecto se acercará, sea ciego o cojo, mutilado o deforme, que tenga quebradura de pie o rotura de mano, porque sea jorobado o enano, o tenga una nube en el ojo, o sarna, o erupción, o castigo magullado, ningún hombre de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas quemadas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. No se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Lo leemos hasta el 23. De lo muy santo y de las cosas santificadas para comer, pero no se acercará tras el velo ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no se profane mi santuario, porque yo, Jehová, soy el que los santifico. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aquí dice, refiriéndose al sacerdote, refiriéndose a las descalificaciones para la función sacerdotal. Eso es del 16 en adelante, hasta el 23. ¿Por qué era esto así? Así como ningún sacrificio podía ser ofrecido si tenía un defecto, por la misma razón, ningún sacerdote podía servir en la tienda de reunión si tuviese un defecto físico, tanto como la ofrenda, como el que lo presentaba, representaban a Cristo, y en él no había defecto. No solo no tiene, sino más bien atractivo. Mire, no tiene defecto, al contrario, ¿sabe qué es lo que tiene? Sino más bien es atractivo, gloria, excelencia, refiriéndose a Cristo. Dice que es atractivo, gloria, excelencia. Aunque aquellos que tuviesen algún defecto no pudiesen servir, no estaban excluidos, dicen que no estaban excluidos de la mesa del Señor. Dios había provisto para ellos, la cual contrastaba con el tratamiento que el mundo pagano ofrecía a los que no eran aptos. Es verdad, el pueblo pagano criticaba y los excluía. Sin embargo, Dios dice que Él le daba otra clase de trato. Dice que Dios había provisto para ellos, la cual contrastaba con el tratamiento que el mundo pagano ofrecía a los que no eran aptos. Aquí podemos ver, hermanos, que aquí hay una lección para cada uno de nosotros. Hay muchos creyentes, y me incluyo, que tienen un serio impedimento, ya sea físico, moral o ético o espiritual, que les apartaría de ciertas formas del servicio. Pero sin embargo, son santos y consagrados genuinamente a Dios, que tienen en todos los aspectos los derechos y privilegios de los creyentes.
Sin embargo, nosotros, a pesar de nuestras faltas, de nuestra flaqueza, de nuestras debilidades, siempre Dios está presto para ayudarnos. Porque dice el Señor que Él siempre estará con su pueblo, a pesar de nuestros errores, de nuestras faltas, de nuestras imperfecciones. Dios siempre está al lado de su pueblo. Por eso dice que si 7 veces cayera el justo, 7 veces lo levantará. Que Dios tenga misericordia, que Dios nos guarde y Dios nos ayude a cada día a ser mejores creyentes, ser mejores personas, ser mejores hijos, porque Dios no nos destituye ni nos desterra. Que el mismo Señor continúe bendiciendo su santa y bendita palabra. Te damos gracias, mi Padre Santo, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Jehová Dios de los ejércitos, por lo aprendido, Señor, porque dice que nosotros debemos de estar limpios, Señor, no solamente en el tiempo de la ley, sino que ahora en el tiempo de la gracia. Tú demandas que debemos llevar una vida santa y agradable a tu nombre, Jehová Dios de los ejércitos. Que Dios nos siga ayudando, que Dios nos siga fortaleciendo y nos siga cada día ayudándonos a seguir su camino verdaderamente. Te damos gracias en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Dándole gracias a nuestro Dios.